Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Actualmente estamos cursando la carrera en redes inteligentes y ciberseguridad y hoy vamos a presentarles nuestra propuesta de una estrategia de migración a la nube. Mi nombre es Diana Valeria de Anda Ábalos. Mi nombre es Fernando Ramírez Morales. Y yo soy Rodolfo Cabrera Méndez y bueno, vamos a comenzar. Verificación de acuerdos de licencia. Primero debe considerar lo que se puede ganar al migrar a la nube. Es crítico validar si la tecnología existente en el entorno de aplicaciones actual es compatible con las tecnologías actuales de nube, tanto de niveles de aplicaciones como a nivel de sistemas operativos. Hemos visto muchas situaciones en las que las aplicaciones tienen años sin modernizarse o se apoyan en sistemas operativos antiguos que no están actualizados y no cuentan con soporte tanto del fabricante como equipos compatibles en la oferta de nube actual. En este escenario, ¿cómo seleccionar las aplicaciones adecuadas para la migración a la nube? A continuación, se consideran los siguientes factores antes de decidir qué aplicaciones migrar. Como primero, tipo de aplicación. Si la aplicación es de misión crítica, debe tener la prioridad más baja para la migración a la nube debido a la incertidumbre de la nueva infraestructura. Para las empresas, a menudo tiene sentido comenzar con las aplicaciones de menor riesgo y menor valor, aquellas con datos mínimos del cliente y otra información o aplicaciones confidenciales que se pueden beneficiar de la elasticidad de la nube. Comparando los costos correctos, las aplicaciones locales parecen caras porque los clientes tienen que pagar la mayor parte de los costos por adelantado, mientras que las aplicaciones SaaS, software como servicio, no son caras porque operan sobre la base de pago por uso. Cualquier aplicación que cueste mucho más licenciar en la nube probablemente debería de eliminarse de su lista. Datos confidenciales. Las aplicaciones que no cuenten con datos confidenciales son buenas candidatas para la nube. Lo que lo hacen pueden ser un mejor ajuste para la nube híbrida. Integración con otros sistemas. La ubicación y la frecuencia de la comunicación entre aplicación y los sistemas externos afectarán la complejidad de mover su aplicación. La nube es una excelente opción si una aplicación es independiente o solo hace integraciones por lotes. Las aplicaciones con menos dependencia suelen ser candidatas más adecuadas para la migración a la nube. Aplicaciones legadas y customizaciones. Haga un inventario de todos los sistemas existentes de la compañía y descargue aplicaciones antiguas o altamente personalizadas. Las versiones más antiguas de algunas aplicaciones han existido durante mucho tiempo y no se pueden mover a la nube sin antes realizar varias actualizaciones. Licencias de software. Por otra parte, se debe tener muy en cuenta las licencias de software, el instrumento legal o contrato, por medio del cual el proveedor de software permite su utilización a terceros, los usuarios. La licencia de uso tiene, por lo tanto, un contenido esencial. Establece los derechos que el proveedor concede sobre el software al usuario, qué es lo que el usuario va a poder hacer con el software. Asimismo, impone unas prohibiciones y limitaciones a los derechos del usuario que éste debe respetar, qué es lo que el usuario no va a poder hacer con el software. Estas pueden encontrarse dentro de algunos de los siguientes tipos. No exhaustiva, es decir, no conceden el derecho a usar el software a solo un usuario, sino a una multitud de usuarios. Si las consideran con exhaustividad, únicamente un usuario podría utilizar el software. Los proveedores persiguen justamente lo contrario, maximizar la divulgación de su software. Intransferible. El usuario no puede transmitir su licencia a terceros, lo que lleva aparejada la prohibición de vender, alquilar, conceder sublicencias o regalar sus copias salvo que cuente con la autorización de la empresa del proveedor, únicamente para satisfacer las necesidades del usuario. Sin autorización de la empresa, el usuario solo puede emplear el software para su escritorio de uso personal y no para prestar servicios a terceros. Evaluación de la compatibilidad de los proveedores. Los proveedores funcionan como un conjunto de servidores conectados a varios sistemas de almacenamiento en los que se pueden guardar aplicaciones y programas. De esta manera, acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando se disponga de la conexión a Internet. ¿Cómo se posicionan los principales proveedores de nube según el cuadrante de Gartner? La siguiente gráfica corresponde al año 2019. De manera de resumen, se observa un claro liderazgo de AWS, Azure y Google, mientras que Oracle, IBM y Alibaba lo siguen.
Si bien las posiciones de este cuadrante pueden ser un referente, no necesariamente indican el orden de conveniencia para cada nivel individual. ¿Cuáles son los principales pros y contras de los proveedores más importantes? A manera de resumen, digamos que AWS tiene la posición dominante en el mercado, pero es difícil de usar inicialmente. Azure es el segundo proveedor, pero tiene deficiencias en la documentación. Google está diseñado para negocios nativos en la nube. Y su contra, entra tarde al mercado de infraestructura como servicio. IBM tiene alta base de clientes, pero la configuración no es tan intuitiva para los no iniciados. Oracle, líder en SaaS, software como servicio, pero tiene baja oferta para empresas pequeñas. ¿Qué criterios deben tener presentes para seleccionar el proveedor de nube? Existen múltiples criterios y relevancia de cada uno puede ser muy diferente para cada organización. Los siguientes son algunos de los más relevantes. Los costos. A pesar de que existe una fuerte competencia entre los diferentes vendedores, persisten diferencias en los costos básicos. Las políticas de descuento, la facilidad de modificar los contratos que se hacen en un criterio importante. El patrón de uso y el consumo de servicios determina el proveedor que ha de resultar menos costoso. Desempeño. Dependiendo de las necesidades de desempeño de la organización habría que revisar las ofertas de cada uno de los proveedores. Los tipos de CPU ofrecidos, el desempeño de almacenamiento y de la red son factores a tener en cuenta dependiendo de las necesidades de las aplicaciones. Confiabilidad, niveles de redundancia, replicación de datos en diferentes zonas geográficas, los niveles obtenidos en los últimos meses. Flexibilidad, la facilidad para integrar nuevos competentes tecnológicos a la arquitectura que se tiene puede ser vital para la agilidad del negocio. Seguridad, este es un elemento crucial a tener en cuenta en el momento de tomar una decisión que bien puede iniciar la balanza entre uno y otro proveedor, o decidir entre una nube privada y una nube pública. Localización. La ubicación de los servidores a utilizar de proveedor determina en una buena medida de los tiempos la latencia de la red, lo que puede ser determinante en la experiencia de los usuarios finales. Elasticidad. El nivel de automatización de elasticidad es importante para hacer adaptaciones rápidas a las necesidades de capacidad. Cumplimiento de regularizaciones. Este factor puede hacer que algunos de los proveedores de la nube puedan ser más adecuados que otros o que se debe escoger una nube privada sobre una nube pública. Arquitectura. Los componentes tecnológicos disponibles, la compatibilidad de los componentes que se tienen actualmente pueden ser determinantes tanto en una arquitectura de transición a la nube como de una arquitectura que potencialice el negocio a largo plazo. Soporte. El nivel de documentación disponible y los tiempos de respuesta ante incidentes o inquietudes de la operación de la nube es otro factor crucial. Tecnologías ofrecidas. Si bien en general hay una oferta muy similar, algunos proveedores ofrecen implementaciones de algunas tecnologías que destacan sobre sus competidores. Socios. Los socios que cada proveedor de la nube pone a su disposición del cliente final, la disponibilidad de ciertas tecnologías o posibilidad de reflexionar el uso del licenciamiento, ya que se tiene. Soporte de migración a la nube, amarre del proveedor y plan de salida. El contar con un soporte para la migración hace más viable el paso a la nube. Igualmente, muchos clientes no quieren quedar atados con un proveedor de nube y quieren tener la posibilidad de migrar fácilmente a otro proveedor. Salud del proveedor. La salud tanto a nivel de infraestructura como a nivel administrativo, legal y financiero. Dependencias de las aplicaciones. ¿Por qué es importante comprender las dependencias de las aplicaciones? Para protegerse contra interrupciones críticas de los sistemas empresariales. Por ejemplo, uno de los servicios web depende de una lista de archivos que reside de un servidor de archivos. Sin el conocimiento de estas dependencias, la migración de ese servidor podría derribar un sitio web de misión crítica. Traslados de servicio a la nube. Una aplicación migrada a la nube sin tener en cuenta los servicios dependientes puede causar problemas en el rendimiento graves o tener efectos secundarios graves e involuntarios en otras aplicaciones que todavía están en el entorno previo. Las dependencias de aplicaciones aumentan la dificultad asociada con la colocación de una aplicación en la nube. Pueden dictar el orden de migración de aplicaciones o incluso determinar viabilidad de la migración.
Las dependencias críticas de la aplicación podrían incluir lo siguiente: canal de comunicación compartido, arquitectura compartida, gestión de identidades y accesos, datos compartidos. El arquitecto de soluciones debe explorar y obtener un consejo sobre las opciones de resolución más adecuadas, que pueden incluir lo siguiente: creación o implementación de una capa de servicio compartida, replicar el servicio en el entorno de la nube, sustitución de servicios heredados por servicios en la nube disponibles. Es esencial que se ejecute un proceso analítico completo y basado en datos para recopilar todos los datos relevantes necesarios para comprender verdaderamente las dependencias y complejidades subyacentes. Un mapeo de dependencia de aplicaciones para reducir el riesgo. El mapeo de dependencia de aplicaciones le brinda una visibilidad clara de todos los componentes e interdependencias de los servicios y aplicaciones comerciales, incluidos software, servidores, almacenamiento, seguridad, infraestructura de red y datos. Con esta información se puede evaluar completamente el impacto de una migración y tomar medidas para reducir el riesgo. Un proceso de mapeo de dependencias de aplicaciones bien ejecutado ofrece y utiliza herramientas para monitorear y recopilar datos de desempeño de aplicaciones e infraestructura. Define claramente las partes de infraestructura de TI que dan soporte a un servicio empresarial. Ayuda a identificar las interdependencias de las aplicaciones comerciales y la infraestructura de soporte en los diferentes servicios comerciales. Reduce significativamente los riesgos en los movimientos de evaluación y cambio de infraestructura a la plataforma en la nube. Las características de los usuarios. En pues son usuarios y permisos de acceso. Existen lo que son 3 tipos de usuarios y para esto los permisos dependen de cada tipo de usuario. Primero tenemos a usuarios compañeros. Estos son aquellos que pueden acceder al sistema como si estuviesen en la red de la empresa. Esto significa que con la aplicación instalada en el equipo, ellos pueden trabajar directamente con los archivos y las carpetas. Deben tener permisos sobre sus carpetas y acceden también mediante el uso de Internet y el uso de dispositivos móviles. También se cuenta con el usuario web. Este tipo de usuarios tienen menos privilegios en el sistema, ya que pueden acceder solo mediante el uso de Internet y dispositivos móviles. Solo que no pueden modificar la estructura de carpetas ni modificar los archivos de la empresa. Pueden leer y descargar los archivos que les son permitidos. En la mayoría de los casos, este tipo de usuarios suele ser clientes de la empresa. El usuario administrador. Este tipo de usuario tiene el mayor de los privilegios, ya que tienen permiso básicamente para todo. Ellos pueden acceder a todas las carpetas del sistema, modificar la estructura y otorgar permisos. Es el que gestiona los backups y borrados definitivos de la papelera de reciclaje. Y a su vez pueden dar de baja o de alta a cualquier usuario. También pueden activar o desactivar herramientas opcionales. Ellos pueden solicitar convertir a más de un usuario compañero administrador. Finalmente, el usuario técnico. Este es un tipo especial administrador, ya que tiene permisos para todo. Puede ser creado o borrado por un administrador normal con el fin de delegar actividades como la gestión de usuarios, permisos, backups, papelera, etc. Otro punto importante es la estrategia de gobernanza. Primero tenemos lo que es la pérdida de gobernanza. El incremento del cómputo en la nube aumenta la necesidad de gobernanza. Esto implica el control y la supervisión de las políticas, procedimientos y estándares para el desarrollo de aplicaciones, así como el diseño, la implementación, las pruebas y la supervisión de los servicios desplegados. Debido a la naturaleza del cómputo en la nube y la capacidad de los usuarios para contratar fácilmente servicios informáticos, es posible que la organización pierda el control de este entorno en la nube. Las responsabilidades de seguridad de la información almacenada en la nube se transfieren al proveedor. El nivel de control que tiene un usuario depende del modelo de servicio de nube elegido, que puede ir desde poco o ningún control sobre un proveedor de la infraestructura de SaaS, que es software como servicio, hasta un mayor control de las aplicaciones y sistemas en un entorno IaaS, que es la infraestructura como servicio. La pérdida de gobernanza puede llevar las organizaciones a una incapacidad de cumplir con los requerimientos legales y regulatorios, así como a una incapacidad para demostrar la autenticidad y fiabilidad de la información que tienen almacenada en la nube. Con cualquier
plataforma en la nube existen materias de gobernanza comunes que ayudan a informar a las directivas y alinear cadenas de herramientas. Estas materias guían las decisiones relativas al nivel adecuado de automatización y aplicación de las directivas corporativas en las plataformas de la nube. Otro punto son las materias de gobernanza de la nube. Esta va seguida de lo siguiente, que es la administración de costos. Este es uno de las principales preocupaciones de los usuarios de la nube. Desarrolla directivas de control de los costos para todas las plataformas de nube. Línea de base de seguridad. Una vez establecidos los requisitos de seguridad, las directivas de cumplimiento y gobernanza de la nube aplican estos requisitos en las configuraciones de red, datos y recursos. Línea de base de identidad. Las incoherencias en la aplicación de los requisitos de identidad pueden aumentar el riesgo de infracciones. La materia de línea de base de identidad se centra en garantizar que la identidad se aplique de manera coherente en los esfuerzos de adopción de la nube. La coherencia de recursos. Las operaciones en la nube dependen de una configuración de recursos coherente. Con las herramientas de gobernanza, los recursos se pueden configurar de forma coherente a fin de administrar los riesgos relativos a la incorporación, el desfase, la incapacidad de detección y la recuperación. La aceleración de la implementación. La centralización, la normalización y la coherencia en los enfoques de implementación y configuración mejoran los procedimientos de gobernanza. El diseño, desarrollo y gobernanza de la nube de las aplicaciones. Entonces, si el gobierno de la nube es sistemático para las aplicaciones en la nube, ¿cómo apoyan los desarrolladores este proceso? Para esto hay algunos problemas que se deben de abordar. El primero es que se debe escoger un enfoque de gobernanza de aplicaciones en la nube. Esto incluye comprender la aplicación de los requisitos DevOps y luego elegir el enfoque lógico correcto. En segundo lugar, se deben escoger las herramientas. El proceso significa que está haciendo coincidir el enfoque lógico con un conjunto físico de herramientas, quizás más de las que se necesitaban, considerando que ningún servicio en la nube o herramienta de gobierno de este recurso lo hace todo. En tercer lugar, se debe incluir los datos. Estos existen desacoplados y por lo tanto también deben regirse por sí mismos. Pueden estar vinculados a aplicaciones y debe registrarse como tal. Finalmente están los DevOps. Si se están automatizando los procesos de desarrollo y se tienen herramientas para lidiar con el desarrollo, las pruebas, la integración y la implementación, la gobernanza de la nube debe ser parte de este proceso. La estrategia de salida para equipos innecesarios. En este punto se abarcan lo que es el proceso para poder deshacernos de los equipos que ya no se requieren al momento de migrar los datos a la nube. Lo primero que se debe hacer es preparar el equipo para la eliminación. Para esto se deben de seguir los siguientes pasos. El primero es elegir un medio de respaldo y transferir los datos y aplicaciones hacia este. Esto puede ser usando un disco rígido externo, DVDs o CDs grabables, drivers o almacenamiento en red para guardar los datos y programas. Se deben proteger los datos confidenciales que están almacenados en los equipos, retirando el disco rígido de estos y guardándolo en un lugar seguro o destruyéndose. Se deben seguir los pasos necesarios para borrar las cookies, el historial de navegación y de descarga, los contactos y mensajes de correo electrónico, los documentos y los programas no transferibles. Se debe crear también una lista de los equipos, los programas y el equipo relacionado. Las donaciones a organizaciones sin fines de lucro, restauradores y recicladores pueden servir para desgravar impuestos. Entregar el equipo en parte de pago. Para esto se sigue lo siguiente, que es determinar si el fabricante del equipo o los representantes locales de la marca tienen un programa de entrega como parte de pago. Estos programas permiten devolver el equipo al fabricante a cambio de un certificado que te autoriza a comprar un nuevo con un precio de descuento. Para encontrar estos programas se debe acceder al sitio web del fabricante o del representante de ventas. Se debe solicitar el precio al representante de ventas y calcular el costo neto de una compra futura sumando el precio de compra, los gastos de envío y el valor
de entrega del equipo. Se debe enviar el equipo al representante de ventas y se solicita la documentación necesaria para recibir el descuento en la nueva compra. Además, se deben pedir las instrucciones necesarias para completar la transacción. Finalmente, comprar nuevo equipo dentro del periodo de tiempo indicado en el acuerdo de canje, siguiendo las instrucciones del representante de ventas cuando se entregue el certificado de canje y se adquiera el nuevo equipo. Otra opción es donar el equipo. Para esto se busca una organización sin fines de lucro al cual donar el equipo, visitar las páginas de diferentes organizaciones y de terceros que la representen. Se debe determinar si es una organización que acepta donaciones directamente o si hay otra organización que actúe como intermediaria. Se debe determinar si pueden deducir impuestos por haber donado el equipo. Para solicitar una deducción se debe donar el equipo a una organización calificada. Se debe indagar si la organización acepta donaciones de equipo según criterios particulares de selección. Finalmente, se debe enviar el equipo a la organización y solicitar un recibo. Si es una organización registrada, se verifica el IRS para conocer las reglas que deben seguirse para informar de la donación en su presentación de impuestos. También se pueden vender los equipos a un restaurador. Primero se debe identificar una compañía que restauree los equipos. El restaurador comprará el equipo, lo actualizará, instalará nuevos programas y lo venderá en el mercado. Se debe visitar la página de la compañía o establecer contacto directo con ella para determinar qué tipo de equipo compra. Finalmente, se envía el equipo al restaurador y solicita el pago. Se confirma que el precio equivale al estimado más los costos de envío. También se puede vender el equipo a un reciclador. Para esto se debe buscar un reciclador de equipos, acceder a la página de recicladores de electrónicos y al de la Agencia de Protección Ambiental o realizar una búsqueda en la web para encontrar a un reciclador certificado. Se debe establecer contacto con tiendas locales de electrónica para ver si ofrecen servicios de reciclado. Se debe ingresar a la página del reciclador o ponerse en contacto directamente con la compañía para obtener información. Se debe determinar si es una empresa certificada y, si es así, conseguir información pertinente al tipo de equipos que compra. Finalmente, se envía el equipo al reciclador y se pide el pago. Finalmente, se desecha el equipo. Para esto se deben de seguir los siguientes pasos, que es establecer contacto con el gobierno de la ciudad y pedir información sobre programas de desecho de residuos electrónicos, ya que es muy común que en las ciudades se asocien con recicladores y restauradores. Se debe de contactar al departamento de desechos de residuos de la ciudad donde se habita y pedir instrucciones para deshacerse del equipo. Finalmente, se debe de llevar los equipos al lugar de desechos y brindar la documentación requerida. Capacidad de la aplicación para ejecutarse en la nube. Identificar componentes de la aplicación. Al mover una aplicación es importante identificar todos sus componentes, especialmente si se tiene previsto actualizar cómo se estructuran los datos. Las aplicaciones tienen 4 componentes básicos: clientes, software, conectividad y datos. Clientes. Antes de mover la aplicación se deben responder las siguientes preguntas clave. ¿Quiénes son todos los clientes que utilizan esta aplicación? ¿Qué tipo de acceso necesita cada cliente para esta aplicación? Los usuarios avanzados tienen diferentes requisitos de acceso que los usuarios normales o solo de informe. La creación de una matriz de usuarios y sus requisitos ayudan a diseñar el movimiento de la aplicación. Software. Respecto al software se debe responder: ¿qué software es necesario para que el sistema funcione? Identificar si la aplicación tiene algún requisito de middleware o base de datos. Asegurarse de enumerar todos los requisitos básicos para la aplicación. Este movimiento también puede ser una oportunidad para ampliar o reducir la aplicación. Conectividad. Es necesario identificar los requisitos de conectividad y descubrir qué requisitos de acceso serán necesarios. ¿Es actualmente un problema de latencia para esta aplicación? Si es así, ¿cuál es el umbral de latencia? ¿Cuánto ancho de banda requiere la aplicación? ¿Existen listas de seguridad especiales de VPN o VCN?
¿Son subredes necesarias para separar los clientes SQL Server y los datos? Datos. El acceso a los datos de la aplicación es crítico en cualquier entorno informático, incluido un entorno en la nube. Uno de los problemas básicos en la computación en la nube es la arquitectura de almacenamiento de datos en los sistemas de cálculo, ya sea un almacenamiento de objetos, un volumen en bloque, un sistema de archivos. Un conjunto grande de datos establece diferentes cuestiones para la migración, como calcular la cantidad de datos que se deben mover, ya sea debido a unos gigabytes o mucho más. Si se mueve una aplicación, también se deben archivar o reorganizar los datos para que se ajusten mejor a las necesidades de la organización. Se deben responder a las siguientes preguntas sobre la organización, la gestión y la retención de los datos. ¿Cuántos datos se deben mover para que la aplicación funcione correctamente? ¿Es necesario acceder a los datos en las geografías o en los dominios de disponibilidad? Si se produce una interrupción grave, ¿cuántos datos se pueden perder? ¿Y hay alguna escala para la pérdida aceptable de datos? ¿Qué tipo de políticas de copia de seguridad se necesitan para garantizar el cumplimiento de las políticas organizativas? ¿Son necesarios los clones de los datos? ¿La aplicación tiene funciones que pueden ayudar a facilitar la migración entre sistemas? Definir los requisitos de la aplicación. No es demasiado difícil calcular el tamaño de una aplicación. Esto es cierto si la aplicación se ejecuta en un servidor físico. También es cierto que si la aplicación aún no se ha lanzado, puede ver el tamaño general de la aplicación, así como el tráfico anticipado, el número de visitantes repetidos y las visitas a la página por visitante. Calcular los requisitos informáticos. Computación, también conocida como potencia informática, se refiere al rendimiento de la CPU y la RAM. En la computación en la nube existen términos como la Virtual CPU y los cores. Estimar los requisitos de ancho de banda. ¿Qué información se necesita sobre la aplicación para calcular el uso mensual del ancho de banda y los requisitos de velocidad? Se utiliza lo siguiente, o al menos hacer algunas suposiciones. Transferencia de datos mensual. Visitantes mensuales promedio. Número medio de páginas visitadas por visitante. Visitas de página promedio mensuales y tamaño de página promedio. Determinar la cantidad de máquinas virtuales. No existen pautas estrictas sobre la cantidad de máquinas virtuales que se pueden ejecutar en un servidor en la nube. Sin embargo, algunas recomendaciones incluyen el uso de unas 15 máquinas virtuales por instancia. También pueden llegar a 48 por instancia o incluso hasta 150 o 200 por instancia. Realmente depende del servidor. El riesgo de colocar demasiadas máquinas virtuales en una instancia de servidor en la nube es que si el servidor deja de funcionar, podría perder todas las máquinas virtuales a la vez. Realmente se trata de una arquitectura de alta disponibilidad. El número de máquinas virtuales depende realmente del hipervisor y el hardware subyacente. Determinar Virtual CPUs. ¿Cómo dimensionar a su máquina virtual de manera adecuada? Una cosa es segura, agregar Virtual CPUs innecesarias puede afectar el índice de consolidación. El sobreaprovisionamiento de Virtual CPUs puede provocar que el tiempo de preparación, el tiempo que la Virtual CPU tiene que esperar a la CPU física, aumente y perjudique el rendimiento. Se tiene que considerar las métricas de rendimiento de la carga de trabajo. Como regla general, si la aplicación no tiene varios subprocesos y la demanda máxima de CPU es inferior a 3000 MHz, aprovisionar una sola CPU virtual. Determinar la cantidad de RAM. Ajustar el tamaño correcto de los requisitos de RAM también es un acto de equilibrio. Demasiado o muy poco puede forzar la contención. Debido a la naturaleza semipersistente de la memoria, es más complicado dimensionar adecuadamente la CPU en las instancias de su servidor en la nube. Se debe comprender la memoria activa frente a la memoria asignada, el comportamiento del tiempo de arranque del sistema operativo y la paginación. La memoria activa es lo que realmente utiliza el sistema operativo invitado y la aplicación. La memoria asignada es la cantidad de RAM física que el invitado solicita al hipervisor. La memoria estándar para servidores en la nube debe estar entre 8 y 64 GB. Esto generalmente es adecuado para servidores web, servidores de juegos, servidores de aplicaciones, almacenes de datos de mediano tamaño y microservicios en contenedores. Esto también incluye entornos de desarrollo de producción y prueba. Al aprovisionar memoria es mejor ser cautelosos y tener demasiada en lugar de muy poca. La mayoría de los proveedores ofrecen una variedad de configuraciones de servidores en la nube con la optimización de memoria, que son las más adecuadas para un rendimiento rápido de cargas de trabajo que procesan un conjunto de datos en la memoria. Esto incluye todo, desde 16 GB hasta 24.576 GB. Determinar los requisitos de volumen.
Al calcular la cantidad total de capacidad de almacenamiento requerida para el servidor en la nube, se debe comenzar calculando la cantidad de espacio en disco requerida por el sistema operativo, panel de control, aplicación, base de datos, correo electrónico, seguridad y otras herramientas. El espacio total en el disco debe ser la suma de todos los diferentes datos que almacenan en ese disco duro virtual en la nube. Asegurar de que el uso del disco nunca excede el 85% del espacio disponible. Eso significa dejar siempre un mínimo del 15% del espacio libre en el disco duro. Selección del tipo de nube a utilizar. Al considerar implementar la gestión empresarial en la nube, es común que una de las primeras preguntas que se hacen sea la siguiente: ¿cuál se debe escoger? Una plataforma en la nube puede tener diferentes características dependiendo de las necesidades del usuario. Por el tipo de manejo de la información, las nubes pueden ser públicas, privadas e híbridas. La nube pública es una buena opción para almacenamiento de información a largo plazo, principalmente archivos históricos. Una aplicación que usa una capa web en su interfaz con picos de actividad estacionales. Campañas de marketing y aplicaciones cuya demanda de recursos es incierta. Una aplicación que usa una capa web y es crítica para actividades, por lo que no permite periodos de intermitencia en el servicio. Entornos de prueba para aplicaciones y sitios web. La nube pública ofrece como ventaja que permite contratar a un proveedor de servicios que será el encargado del manejo de la infraestructura y las operaciones. Además, permite la interacción con soluciones privadas si se hiciera necesario en el futuro. La nube privada es ideal cuando se busca transitar de la infraestructura de la empresa a un proveedor. Se necesita una alta capacidad de procesamiento para acceder a los archivos, particularmente si su tamaño es grande, y cuando la aplicación tiene patrones de consumo de recursos predecibles. Una nube privada puede ser creada dentro de la infraestructura que ya tiene una empresa. Para ello se suelen utilizar la virtualización, que divide al servidor para correr diversos sistemas operativos y aplicaciones al mismo tiempo. Finalmente, la nube híbrida es la solución a la que apuestan la mayoría de empresas. Esto se debe a que las necesidades de sus operaciones son complejas y en ocasiones se requiere hacer uso tanto de recursos privados como públicos y de un almacenamiento tradicional. Modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS. También se deben considerar IaaS, PaaS o SaaS y determinar el tipo de servicio que permita a la organización optimizar las capacidades del negocio en la nube. Es preciso entender las diferencias que existen entre los principales servicios en la nube. Buenas prácticas para una buena migración a la nube. Antes de la migración. Determinar las cargas de trabajo tanto de los servidores físicos como virtuales, dispositivos de almacenamiento, bases de datos, etc. Se recomienda que los servidores se encuentren virtualizados para facilitar la migración. Se recomienda migrar a servidores con sistemas operativos Windows o Linux y sus distribuciones, debido a que son los sistemas operativos más comunes. Tener una clara comprensión de su actual costo relacionado. Esto proporcionará la línea de base para definir el modelo de migración que ofrecerá un costo óptimo con la eficiencia requerida. Para el cálculo se toma en cuenta los gastos siguientes. Mantenimiento, gastos de mantenimiento del ambiente, redes, ancho de banda necesario, capacidad, costo de sobreaprovisionar, disponibilidad y energía. ¿Existe algún plan de recuperación de desastres? Gastos por energía eléctrica, costos de sistema de refrigeración y cualquier otro relacionado. Servidores, promedio de utilización del servidor, costo de sobreaprovisionar. Espacio, gasto por espacio utilizado. Además, evaluar las cargas de trabajo a fin de determinar qué cosas migrar y qué cosas no. Para esta evaluación se deben tomar en cuenta los beneficios obtenidos al migrar dicha carga de trabajo a la nube, y si es posible realizar la migración. Asignar alguno de los siguientes estados a las cargas de migración evaluadas. No se obtiene beneficio al migrar la carga de trabajo, no es posible realizar la migración, o la carga de trabajo es candidata a la migración. Plantear las migraciones por partes a fin de minimizar el riesgo, comenzando por las cargas de trabajo que no sean críticas, especialmente si es la primera vez que se migra una carga de trabajo de la organización al cloud. Realizar un benchmarking de proveedores de servicios de cloud, a fin de evitar problemas como las barreras de salidas o precios muy elevados. Los puntos para considerar el benchmarking y su ponderación son los siguientes: funcionalidad, soporte, fiabilidad, usabilidad, mantenimiento, portabilidad, seguridad, satisfacción y precios. Se debe tener preparados respaldos de información para las cargas a migrar en caso de que suceda algún imprevisto. Durante la migración, en este punto se mueven las cargas de trabajo desde su origen hasta su destino. Para realizar esta actividad se requiere de un seguimiento constante de las cargas de trabajo, cuyo fin es saber el estado de la migración. Se debe construir y probar una infraestructura de migración a la nube adaptable y resistente,
que resida dentro del centro de la nube. La migración se debe realizar de a poco, comenzando por cargas de trabajo que no sean críticas para el negocio. La migración se debe dar en un horario que no afecte o afecte lo mínimo posible a las operaciones de la organización. Se recomienda realizar la migración los fines de semana o en las madrugadas. Después de la migración se deben hacer las pruebas de carga y estrés de los recursos a fin de evaluar su funcionamiento en este nuevo entorno. Luego de realizar las pruebas se deben realizar el pase a producción de las cargas de trabajo migradas, además de monitorizar todo, es decir, contar con una estrategia integral de monitorización, garantizar que no se pase por alto ningún detalle a la hora de crear arquitecturas sólidas para las aplicaciones. Lo que no se debe hacer para una migración a la nube. Dentro de lo que más destaca encontramos no analizar sus aplicaciones antes de la migración, olvidarse del análisis de negocio antes de comenzar, subestimar los costos, no obtener la información que se necesita y no moverse más allá de levantar y cambiar.